Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. Por fin, esta semana arrancó el momento clave del gobierno Duque, el momento de la verdad con el Congreso de la República. Después de varias semanas de hablar de cómo no iba a haber mermelada, de los acomodos de las bancadas como opositoras, independientes o gobiernistas, ahora sí vamos a ver cómo funciona la gobernabilidad de Duque. Porque pasó más de un mes y medio desde su posesión, pasó de todo en ese mes y medio, sin que el gobierno tuviera listos los grandes proyectos de ley para radicar en el Congreso. Pero al fin esta semana el gobierno va a radicar o radicó ya al menos 2 grandes paquetes legislativos. Uno de esos paquetes legislativos es sobre las leyes anticorrupción, donde hay incluidas varias reformas importantes a la política, la congelación de sueldos a congresistas y otras medidas que sí tienen que ver con la lucha contra la corrupción. Por otro lado, está también listo el paquete legislativo para reformar la justicia. Entonces, más allá de los detalles de estas reformas y los detalles de la reforma a la justicia los discutiremos en el programa de hoy, más allá de estos detalles, la etapa que comienza en el gobierno Duque es ahora la de la verdad, la de la medida del aceite frente al Congreso. Llegó el momento de ver qué tan difícil va a ser la conformación de mayorías para pasar leyes sin un gabinete de políticos, sin promesas de mermelada. Llegó el momento de la verdad para ver si Duque aguanta la predecible extorsión de los congresistas o si afloja dando paso al clientelismo y a la negociación presupuestal que tanto ha criticado, o si aguanta incluso renunciando a que se aprueben sus leyes. Y si, como lo vimos hoy en el debate que le hicieron al ministro de Hacienda, Alberto de Carrasquilla, va a ser la regla en el Congreso, el gobierno no lo va a tener fácil. Quiero volver un momento sobre el tema de la reforma a la justicia que propone el gobierno. Ahora, a pesar de que este es el intento número 16 de reforma a la justicia desde el 2002, esta reforma llega en un momento distinto. Ahora mismo hay un expresidente de la Corte Suprema de Justicia preso, Francisco Ricaurte. Hay un expresidente de la Corte Constitucional suspendido e investigado penalmente, Jorge Pretel. Hay otros 2 expresidentes de la Corte Suprema investigados penalmente también. Y esto para decir que la credibilidad de la justicia tiene ahora mismo problemas gravísimos de credibilidad y sin precedentes en Colombia. Por otro lado, actualmente la Corte Suprema de Justicia está investigando penalmente al político más poderoso de Colombia en los últimos 30 años, Álvaro Uribe Vélez. Esto solo para decir que la reforma que presenta ahora el gobierno llega en un momento distinto y tiene tal vez una oportunidad especial para sacar adelante unos cambios claves, para recuperar la majestad de los jueces en Colombia. Aquí arranca Zona Franca. Y hoy en Zona Franca nos acompañan políticos, personas que estuvieron en la política para hablar de este aterrizaje de las iniciativas legislativas del gobierno en el Congreso. Un día movido en el Congreso, hablemos también un poquito de cómo le fue al ministro de Hacienda. Me acompañan hoy el senador del Centro Democrático, José Obdulio Gaviria, que viene de allá del debate. Me volé. ¿Le gustó? ¿Se entretuvo? No hablo en pasado porque apenas termine el programa regreso. No había terminado el debate. No, sigue. No, yo creo que queda material por ahí para 2 horas. Alirio Uribe fue representante a la Cámara del Polo Democrático, vuelve ahora a la abogacía, al derecho, es abogado del colectivo de abogados José Alvear Restrepo. Alirio, ¿qué tal? Gracias, Daniel, por la invitación y ¿Usted un feliz? saludo para la mesa y contento, sí. Disfrutando la vida exparlamentaria. Sí, afortunadamente. Héctor Riveros es director del Instituto de Pensamiento Liberal, es panelista en Blue Radio, es columnista en La Silla Vacía. Héctor, ¿qué más? Bien, Daniel, muchas gracias por la invitación, compañeros de panel. Muy ¿Usted alguna buenas vez noches. se ha lanzado alguna vaina? Yo me lancé a la alcaldía de Bogotá en el año 2000 y decliné en la mitad de la campaña en favor del alcalde Antanas Mocos. Pues. Y ahora. Pero ya juré no volverlo a hacer. Eso lo hemos oído muchas veces. Pero desde el 2000 a 2018 ya hay suficiente prueba, sí. 16 años. Y ahorita el puesto que usted ocupa ahora en el Partido Liberal lo ocupaba en algún momento el senador Gaviria. No. En el Instituto de Pensamiento Liberal. No. Es que este es el instituto del propio partido.
Ajá. Nosotros éramos algo así como una disidencia. El equivalente a Cristo ahora, digamos. Sí, podría ser. O sea De que- hecho, viene la misma corriente, porque era la corriente de Serpa, de Samper. Ajá. Uribe pertenecía a esa corriente, Serpa, Carlos Holmes. O Entonces, sea, ¿usted fue samperista en alguna época? sí, totalmente. ¿Y ya no? No, y bien lejos. ¿Y usted, Héctor, se deja tentar por las disidencias en el Partido Liberal? No, pues no. Yo soy oficialista. Yo expresé mi desacuerdo cuando el partido apoyó al hoy presidente Duque en la segunda vuelta e incluso pues presenté mi renuncia y lo dije públicamente. No me han dejado ir en un acto de generosidad, pero pues yo expresé ese desacuerdo. Ahora en la independencia me siento un poco más cómodo. Hablemos un poquito de lo que está pasando. Todavía está el debate a la gestión del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla. Les voy a poner dos extractos. Un extracto del citante de este debate, que es el senador del Polo Democrático, Jorge Robledo, y un extracto de la defensa que hizo el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla. Este es Robledo. Tenemos un ministro súper negociante. Y con estos antecedentes yo hago una pregunta directa, doctor Carrasquilla. ¿Qué negocito tiene pensado montar ahora que está en el Ministerio de Hacienda? Tengo todo el derecho a preguntarlo, porque los hechos, bueno, esos son los hechos. Protesten, bueno, lo hago, listo. Lo hago la pregunta, la hago con todo derecho. Una pregunta nada más. La pregunta no la respondió obviamente el ministro de Hacienda. Esto dijo Alberto Carrasquilla. Yo no diseñé ninguna reforma constitucional para beneficiarme 3 años después. Yo no tramité ninguna ley para beneficiarme 2 años después. Yo no estaba en el exterior manipulando a quién sabe qué títeres en calidad de titiritero para que aprobaran leyes, para que dictaran decretos y para luego yo venir a beneficiarme feliz de la vida. Eso es falso, eso es una injuria, una calumnia, y es absolutamente increíble que 2 semanas lleva esa cantaleta por medio del senador Robledo y todos sus corifeos de la gran prensa. A ver, no nos metamos en los bonos del agua, en la financiación, las tasas de interés, en lo político. José Obdulio, ¿cómo sintió usted al ministro? ¿Cómo sintió usted la bancada de gobierno en defensa de ese ministro? Bueno, Robledo lo que pasa es que está usando ahí la llamada mentalidad conspirativa, que es muy fácil de aplicar. Basta haber leído buena cantidad de novelas negras, como las que publicaba Borges en la década del 60. Es muy útil cuando uno está en la oposición. Y en el gobierno igual. Siempre es muy útil pues para crear una sensación de misterio e incluso de terror. En el caso de Robledo la cosa le salió mal. Ese comentario que usted acaba de pasar terminó debilitando la argumentación y sobre todo el ambiente en el entorno. El Partido Liberal, por ejemplo, yo sé que estaba dudando de incursionar en la argumentación robledista y se frenó con esa declaración. De hecho, el vocero lo hizo explícito. Yo creo que le fue mal. Ahora, es un ambiente muy natural del sector que representa Robledo y Alexander López, el cuestionar per se cualquier actividad emprendedora de alguien cuando se relaciona con actividad emprendedora capitalista, que da utilidades y que genera movimiento de capitales, etcétera. En este caso, 400.000 millones de pesos dirigidos específicamente al servicio de los acueductos. Pero o sea, entonces, se salva Carrasquilla de una moción de censura y su posición no queda debilitada dentro del Congreso. Yo creo que está quedando fortalecida. Alirio, el partido citante es su partido, el Polo Democrático. ¿Cree que funcionó este debate de control político? Bueno, una de las funciones vitales y más importantes que tienen los congresistas y los congresistas que se han declarado en la oposición hoy dentro del marco del Estatuto de la Oposición, pues es este tipo de debates donde se cita a un ministro que se considera que no debería estar en esa dignidad por esa mezcla entre lo público y los negocios privados. Y creo que el senador Robledo pues es reconocido como uno de los senadores más destacados de los últimos años en Colombia y obviamente pues ha puesto el dedo en la llaga sobre
esa función que se ejerce por el señor Carrasquilla como ministro de Hacienda y los beneficios que obtiene luego en esas puertas giratorias de luego administrar los negocios y demás. Y creo que lo que dice Jorge Enrique es cierto, es decir, si a una persona le gusta mucho la plata, le gustan los negocios, etcétera, pues dedíquese a eso y no administrar la cosa pública para que no haya esa confusión de intereses. No está mal que alguien sea capitalista y le guste hacer negocios y ganar plata. Lo que no está bien es que utilice la función pública para posteriormente hacer ese tipo de negocios. Y bueno, hemos escuchado a múltiples alcaldes en el país pues denunciando digamos, lo gravoso que ha sido esos empréstitos, esos créditos, esas deudas, y ni agua, ni plata, y deudas impagables, etcétera. Yo creo que ese es un tema que es importante poner en el debate público. Héctor, ahí y su lectura de cómo quedó el ambiente político, de cómo se superó un poco esto, que yo creo que el gobierno sabía que iba a venir en algún momento un debate al ministro de Hacienda. Esto no es información nueva, debían haber estado preparados. ¿Y cómo se hizo el control de daños? Pero pareciera que no estaban, ¿no? Porque evidentemente, bueno, eso se sabía primero. Segundo, pues Robledo lo dijo desde el día que lo nombraron, digamos, eso no fue una revelación de la semana pasada. Que venía el debate, me parece que el presidente Duque erróneamente calculó que no le iba a producir daño y que eso iba a pasar fácilmente. Yo pues creo que obviamente el ministro no se va a caer, yo no sé si van a promover una moción de censura, pero me parecería un error promoverla porque no creo que logren además la mayoría. En Colombia hay muchos políticos, la mayoría de los políticos son más responsables de lo que los ciudadanos creemos. Y entonces, por ejemplo, yo me atrevería a vaticinar sin saberlo que mi partido, el liberal, no estaría en una moción de censura por pura posición de responsabilidad, porque cree que tumbar el ministro de Hacienda en este momento en el que hay, digamos, incertidumbre por el tema fiscal y el déficit y tal, puede generar una muy mala señal para el ambiente internacional y tal, y no estarían. Se lo oí decir incluso al senador Roy Barrera ayer, que ha estado pues como en contra del gobierno y por lo menos no ha estado, pues aunque forma parte de un partido que dijo que era del gobierno, él claramente no ha estado, y lo dijo expresamente, dijo, si votaran una moción de censura yo no la votaría por esta razón. Así que yo no creo que vaya a pasar más de lo que ya pasó. Ahora, sí pasó, y no pasó hoy en el debate, porque entre otras cosas estos debates tienen, y más cuando tienen una expectativa tan grande, tienen un gran problema y es superar la expectativa o por lo menos satisfacerla. Todo el mundo estaba esperando, pues bueno, ¿con qué sale Robledo? Bueno, pues con nada, porque ya todo había salido. Entonces, ya todo había salido. Y sobró tiempo. Pero claro, porque es que ¿qué más decía? Entonces había habido, digamos, una expectativa muy alta, pero ya el daño ya estaba hecho. Yo sí creo que en la opinión pública el ministro sin duda perdió un poco de legitimidad para poder liderar. Ya no sabemos si una reforma tributaria que dice el presidente Duque que no va a haber, sino una ley de financiamiento, pero perdió algo, pero perdió legitimidad. Ahora, desde el punto de vista, pues digamos, real, yo no creo que el ministro haya cometido ninguna ilegalidad, pero sí queda mal, por ejemplo, que nombren de ministro de Obras o de Infraestructura a un ingeniero al que se le han caído los puentes. Este por lo menos es muy mal asesor financiero, porque asesoró financieramente. Los que prestaron la plata, los que prestaron la plata les fue bien. No. Los que ganaron comisión sí, pero el que recibió la plata a todos les fue muy mal, aún a los que les fue bien, porque yo les dije el otro día, yo los invito a que hagamos una cosa, evaluemos solo los 29 casos en los cuales se construyeron las obras. Para no meternos con el tema de, es que si los alcaldes se robaron la plata, eso no es culpa de Carrasquilla, no sé qué. No donde se la robaron. Evaluémoslas donde no se la robaron. Ahí en el periódico El Liberal de Popayán había este fin de semana una declaración del alcalde del municipio del Tambo, que agradecía infinitamente que le hubieran hecho el crédito, porque su municipio había construido el acueducto. Y decía, ahora, eso sí debo decirles que no tenemos cómo pagar, porque ese crédito es absolutamente impagable.
déjeme y miramos, usted sugería que en la calle, en la opinión pública, no le había ido bien. Hoy salimos a preguntar básicamente por Alberto Carrasquilla. ¿Qué le decía eso a la gente? Y esto es lo que nos dijeron. ¿A usted le dice algo el nombre del señor Alberto Carrasquilla? No. ¿No sabes quién es? No, señora. Pues no sé. El nombre de Alberto Carrasquilla debe estar investigado por manejos ilícitos dentro del gobierno nuevo y sobre los de proceso de Odebrecht. Ay, ¿es un escritor? Pues es un poco preocupante, ¿no? El tema de las investigaciones previas. Sin embargo, son investigaciones, hasta donde tengo entendido, no hay nada. No. ¿No sabe quién es? No. Alberto Carrasquilla. No sé muy bien quién es en este momento, pero sé que es alguien importante dentro de la historia del país. El ministro de Hacienda, pues yo creería que es una persona que debería renunciar a su poder, porque realmente quiere quitarle el subsidio a la gente menos favorecida, que es el estrato 1, 2 y 3. Pues está investigando eso de los bonos de agua que tiene enredado 117 municipios. ¿Usted cree que debería renunciar? Yo creo que sí. Que se emitieron unos bonos con el apellido de él para los municipios y ahorita están en problemas. ¿Cree que debería renunciar o no? Eso sí, ya es voluntad de él, pero como profesional excelente. Pues hay una gran polémica porque él dice que el salario de los colombianos, el mínimo es muy alto. ¿Usted cree que él debería renunciar? Eso de grabar la canasta familiar me parece a mí gravísimo, gravísimo. Y desde ese punto de vista yo creo que está fuera de base. Y sí, me parece que si está con esa política sí debería renunciar y poner un tipo más coherente. Alberto Carrasquilla, todo un activo de carisma dentro del nuevo gobierno. Pero bueno, a ver, los ministros de Hacienda no son usualmente los más queridos. ¿Esto va a ser un problema para el gobierno en una agenda que es muy exigente en el tema fiscal, en el tema financiero? Llegan a presidentes algunos, por ejemplo Gaviria. ¿O no? Sí, Gaviria fue ministro de Hacienda, ¿o no? Claro que fue ministro de Hacienda. Y de los buenos. Santos fue ministro de Hacienda. Pero pues ese llegó gracias a Uribe, ¿o no? Sí, es caso aparte. Gerard Restrepo, bueno, economistas importantes con mucho liderazgo. Abdón Espinosa trató de incursionar en política, sobre todo el hermano. Pero no, generalmente no son, pues... Carlos Lleras fue ministro. La flor del... Yo recuerdo que fue contralor y creo que fue ministro. Sí, fue ministro. Bueno, Carrasquilla no se va a ganar ningún concurso de popularidad, sí, no creo que vaya a ser presidente de la República, ni quiera. No lleva 2 meses y ya está en entredicho. Yo creo que sí, el presidente Duque va a perder muchísimo, que no va a ser posible tramitar una reforma tributaria seria. Yo creo que le hace mucho daño. Arrancó por el punto más negativo de anunciar IVA para toda la canasta familiar, etcétera, estos escándalos, el debate que se ha dado en las últimas semanas, que concluyó o está concluyendo hoy en el Senado. Yo creo que realmente es bastante crítica la situación para el gobierno en un tema tan delicado como es el manejo de la hacienda pública. Riveros, Carrasquilla y lo que se viene para adelante, entonces. No, yo creo que incluso Carrasquilla le ha hecho mucho daño al presidente Duque. Las declaraciones, claro, el presidente Duque le ha tocado corregir casi a todos los funcionarios, ¿no? Le corrige un día al ministro de Defensa, al otro día al embajador de los Estados Unidos, pero al ministro Carrasquilla también, en una cosa que además yo creo que ha sido la más asombrosa de las correcciones. Que fue que no había reforma tributaria. Después de que el ministro de Hacienda... o sea, ¿cómo así? Sí va a haber reforma tributaria, sino que le pusieron un nombre distinto. No, pero eso no es un nombre distinto, es una cosa distinta. Que incluso el presidente Duque había, hace relativamente poco, señalado las limitaciones que tiene ese instrumento de la ley de financiamiento. La ley de financiamiento es para tapar los huecos del presupuesto y solamente el presupuesto, digamos, es una cosa transitoria, etcétera. Eso lo dijo el presidente Duque en un escrito
con el que yo estoy totalmente de acuerdo, que él presentó a la Corte Constitucional. Ahora, la Corte Constitucional no le dio la razón al presidente Duque. La Corte Constitucional, en una sentencia que a mí me parece equivocada, dijo que por la vía de la ley de financiamiento se podían decretar impuestos intemporales, etcétera. Deja de ser ley de financiamiento, pero la ley de financiamiento, por ejemplo, se tramita más rápido porque por Constitución se debate en comisiones conjuntas, como si tuviera moción de mensaje de urgencia. Mensaje de urgencia. Pero en fin, no importa. El hecho es que yo creo que las declaraciones, la amenaza de subirle a la canasta básica, los dichos sobre el salario mínimo que no son de ahora, pero el CISBEN para los ricos, en fin, yo creo que el ministro de Hacienda hizo una tarea mal hecha que le causó problemas en la opinión al presidente Duque. Entre otras cosas, si ustedes vieron la última encuesta que la hizo la firma Inbamer sobre la situación del país, el costo de la vida parece como un problema disparado, digamos, porque la gente, claro, que apenas le dicen que van a subir la canasta familiar, asume que ya la subieron, entre otras cosas porque cuando va a la tienda y compra la papa y pregunta ¿y por qué tan cara? Y dice, no ve que eso van a subir el IVA, eso ya subieron el IVA, y entonces ahí había un daño. Termine su defensa cerrada del ministro de Hacienda. Predicciones autorrealizadas, eso es verdad. No, yo pienso que el presidente debe persistir en su programa. ¿Cuál debe ser la reforma no tributaria, sino fiscal? Reducir el gasto, sin miedo. Eso es un gran sacrificio, pero siempre la recompensa es mayor. Y reducir los impuestos. Y le quiero contar que el problema de Macri es no haber creído en sí mismo. Macri tiene un problema enorme hoy. Hay indicadores, por ejemplo, el precio del dólar, que la inflación se le estancó en 32%, y eso tiene una razón de ser. Su programa era un programa de disminución del gasto y disminución de impuestos. Me voy a la pausa, dejamos el tema de Alberto Carrasquilla. Uno de los retos grandes, una de las pruebas que tendrá el gobierno Duque será la aprobación de la reforma a la justicia. Ahí le medirán el aceite en el Congreso, le medirán el aceite en las Cortes. Después de comerciales hablamos de la reforma que propone el gobierno. Seguimos en Zona Franca, son las 9:27 de la noche, estamos en directo desde Bogotá. Hablemos de la reforma a la justicia que quiere proponer el gobierno Duque. Esta es la reforma que ha propuesto desde su posesión el presidente de la República, una reforma consensuada con las Cortes. El camino de la legalidad demanda que nosotros también trabajemos entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Poder Judicial en una reforma a la justicia que la haga más eficiente, más cercana al ciudadano, más confiable y que nos permita garantizar oportunamente los derechos de todos los colombianos. Pero como ha sucedido en otros gobiernos, como podría suceder en esta ocasión, no es siempre fácil la negociación con las altas cortes, y eso lo dejó claro recientemente el presidente del Consejo de Estado, Germán Bula. Así describe él lo que podría ser o no podría ser una negociación armoniosa con el gobierno en esta reforma de la justicia. La reforma a la justicia tiene que hacerse hablando como sabios, es decir, para beneficio de 50 millones de personas que habitan este país, y no como reyes, es decir, en una disputa de poderes con otras ramas del poder público. Naturalmente que si nos fuerzan a tener que hablar en términos de disputa de poderes, pues tendremos que hacerlo, pero no es lo que queremos. Si nos fuerzan, tendremos que hacerlo. Alirio, ¿usted cómo ha sentido el ambiente en esta negociación que es triple que tiene que hacer el gobierno, ¿no? Primero con el Congreso, pero también con las altas cortes de la República. Bueno, en este momento hay dos actos legislativos, que el que presentó Cambio Radical, que lo presentó primero que el gobierno, es decir, yo creo que Vargas Lleras creía que iba a ganar y tenía más agenda legislativa que Duque, ¿no? Evidentemente que pues ya tenía todo listo. Y entonces ya tenía todos los proyectos listos y los fue poniendo de manera en cascada en el Congreso. Y está la propuesta pues, de la reforma del gobierno.
Indudablemente, el proyecto en la parte, digamos, de considerandos y demás, el gobierno trata de recoger las discusiones de la Corte Constitucional y teóricamente también las discusiones con las Cortes. Pero yo creo que le falta todavía mucho consenso. Hay temas que no me gustan, el tema en ambos proyectos de tratar de limitar la tutela, etcétera, de reducirla en su alcance, en las competencias, en los periodos de caducidad, tratar de meter en cintura Ni siquiera ahorita nos metemos en los detalles de la tutela. Sí, pero digamos que yo del proyecto del gobierno recogería lo que es la administración de la rama judicial. Digamos, me parece interesante el ejercicio que hicieron de hacer el estudio histórico de las reformas y eliminar el Consejo Superior de la Judicatura, que eso es un consenso pues, que ha sido siempre histórico, y tratar de organizar un poco el gobierno de la rama judicial y crear allí unas instancias que podemos comentar más adelante. Eso es lo único que me parece rescatable o interesante. El tema de las facultades electorales de las Cortes, quitárselas, pero pasárselas al Congreso, que es un órgano tan desprestigiado, siempre genera interrogantes si realmente se va a atacar la corrupción en el Poder Judicial, quitándole esas facultades, digamos en el Estado, en su conjunto electorales a las Cortes y entregándoselas de manera plena al Congreso. Pero a ver, y entonces, antes de entrar en los detalles... Que las conserven Bustos, Pacheco, Ricaurte y esa gente. Hay que mirar cómo se hace un equilibrio de poderes. Yo creo que eso es lo que se busca precisamente. Pero usted que es abogado, no mencionó a Ordóñez, que es el único funcionario alto que ha sido condenado por hacer clientelismo con las Cortes. Sí. Y lo nombraron embajador. A ese no lo nombró el senador. No, yo en eso quiero ser tratar de ser muy equilibrado, porque yo creo que como somos tres abogados, tenemos mucha experiencia en el litigio, estamos mamados de lo que hay. Es que Corte Suprema de Justicia es un juzgado de baranda. La Corte Suprema de Justicia tiene procesos de única instancia, penales. ¿Usted puede creer eso? Pues hasta que no se hizo la reforma, que es muy reciente y todavía no está completo. Pero... No, eso no se va a hacer nunca porque a la gente le da temor. Incluso la misma Corte ha generado unos mecanismos como este, que el que esté muy altanero, muy alebrestado, una Claudia López, por ejemplo, o un José Obdulio de vez en cuando, entonces citarlo o mandar pedir una certificación de si uno tiene investidura. Yo creo que la tarea de la constituyente en ese tema quedó mal hecha por circunstancias muy explicables, porque la verdad es que estaba tan desprestigiado el Congreso que darle funciones a las Cortes que en ese momento tenía el Congreso sonaban bien. Sí. Eso no salió pero bien. Entonces, pero en esta ocasión aquí hay un plan que se presenta como un plan integral para reformar la justicia, que incluye las facultades electorales, que incluye la tutela, la seguridad jurídica, que incluye la eficiencia. ¿Le parece a usted que el plan de entrada está consensuado, como dice el gobierno? Estoy viendo que se va a repetir el ambiente que le tocó al doctor Uribe y que me tocó a mí las pasadas 4 años de legislatura, y que simplemente reproducirán un debate superficial y muy timorato sobre temas que necesitan una operación de mucho más fondo, de más calado. Por ejemplo, a mí me parece que la discusión teórica sobre una sola corte, viendo lo de Argentina, viendo lo de los Estados Unidos, valdría la pena darla. Se quedaron cortos, pero de eso se bajó Duque incluso antes de haberse posesionado. En la primera reunión que tuvo con los miembros de las altas cortes, así lo reportó en su momento el diario El Tiempo, dijo, de hecho fue Bula el que dijo que el presidente había desistido de la propuesta de la única corte. Héctor, a usted el ambiente de inicio de esta carrera llena de obstáculos en las que muchos han fracasado durante el proceso legislativo o durante la revisión constitucional posterior. No, el ambiente es malo, digamos, desafortunadamente, porque yo sí creo que se necesitan hacer algunas reformas. No digamos otra vez, a veces le pasa como al debate, es una gran expectativa para nada, y termina siendo un chorro de babas, digamos, porque
porque además es que los problemas de la justicia no necesariamente están en el diseño constitucional. Hay algunos que están en el diseño constitucional, como el que mencionaba Lirio, del Consejo Superior de la Judicatura, el gobierno y la administración de la rama. Sobre eso pues no hay que discutir, eso quedó mal hecho, y no solo quedó mal hecho, sino que fue empeorándose con la práctica de los magistrados, entre comillas, que además no eran magistrados del Consejo Superior de la Judicatura. Y eso pues ojalá salga eso. Ya en la reforma de equilibrio de poderes se había aprobado una cosa que tenía unos defectos, pero que se cayó en las Cortes. Ojalá este pedazo salga. Todo lo demás, yo en eso estoy totalmente de acuerdo con Alirio, eso no es rescatable nada. Lo de la tutela, pues es un desastre, porque francamente es una propuesta prácticamente para acabar con la tutela. La ministra, que es una conocedora de los temas de la justicia y a la que yo respeto mucho, pues dijo, esos son 4 cositas, pero son 4 cositas que son la médula. Las ponemos las 4 cositas que propone cambiar el gobierno. Entonces, son los siguientes cambios y así lo dice el proyecto que ha presentado al Congreso. Entonces, solo el sujeto afectado puede acudir al juez, es decir, restringe quién puede poner la tutela. Claro, en la Constitución hoy dice toda persona y ya, y ahora dice toda persona afectada. Toda persona legitimada, que eso son 2 cosas muy distintas. Permitir establecimiento de términos de caducidad, presentación ante... En la Constitución, perdóname, pero es que en el segundo punto de la Constitución dice en todo momento, toda persona y en todo momento. Ahora dice, no toda persona, sino toda persona legitimada y dentro de un término de caducidad. O sea, son 2 cosas distintas. Presentación ante juez competente en la materia, un juez especializado. Sí, eso sí es una ignorancia enorme, porque es que hoy es un juez especializado, solo que es un juez especializado en temas constitucionales, que son todos los jueces de Colombia. Es que la Constitución creó una cosa que se llama la jurisdicción constitucional, a la cual pertenecen todos los jueces. La reforma dice, mándele la tutela a la jurisdicción correspondiente. Es que se la están mandando a la jurisdicción correspondiente, que es la jurisdicción constitucional. Sí, eso ha sido claro y eso no le ha gustado a mucha gente, pero eso es lo que le ha dado la fuerza precisamente a este mecanismo de protección de derechos fundamentales, y es la posibilidad de que todos los jueces tengan competencias como jueces constitucionales para conocer tutelas en todas las materias, incluso en la práctica judicial. Si el tema es laboral, los abogados no la presentan ante las salas laborales o a los jueces laborales, precisamente porque se juzga con 2 ópticas. Una desde el punto de vista, digamos, formal, con la jurisprudencia de las salas de casación laboral, civil, penal, etcétera, mientras que en las otras se juzga más con el lente constitucional. Eso puede ser que no le guste a mucha gente y que considere que eso es activismo judicial, etcétera, pero lo cierto es que los colombianos, por miles, por cientos de miles, acuden a este mecanismo de protección de derechos fundamentales. ¿Usted está de acuerdo en el principio de que la tutela necesita algún tipo de regulación, que se utiliza de manera excesiva o no le...? Yo creo que la Corte ha hecho ya una delimitación, ha fijado unos criterios, etcétera, que están aplicándose y que están funcionando. No veo por qué desde el Congreso se quiere meter. Incluso en el proyecto de cambio radical, para ir haciendo la comparación, van más allá, porque aquí lo que establece el gobierno es que una ley estatutaria va a reglamentar esos temas. En el cambio radical de una vez los mete a rango constitucional, ¿no? Con una cantidad, es decir, no los deja enunciados sino que los va reglamentando dentro de un parágrafo segundo donde plantea una cantidad de cosas e incluso plantea términos procesales en el caso de las sentencias, las tutelas contra sentencias, para que sean falladas por las salas plenas o del Consejo de Estado, de la Corte Suprema. Es decir, va mucho más allá. Yo creo que la tutela ha sido un mecanismo democrático importante déjela quieta. Y que hay que dejarla quieta. Pero es que además hay un error de origen. Resulta que la reforma de la justicia, según eso, parece que el problema es que la gente acude mucho a los jueces. Es decir, es mejor que haya menos justicia. Y resulta que los colombianos lo que estamos esperando es que haya más justicia, que haya más posibilidad de acceder de manera más efectiva, más eficaz, más rápida a los jueces. Y la reforma lo que propone es que tengamos más dificultades de acceder porque están muy llenos los juzgados. ¿Habrás visto? Y senador Gabriel, silencio suyo es que está de acuerdo. Razón, porque la verdad es que todos los jueces son constitucionales. Yo estoy de acuerdo con eso. De hecho, el gran negocio de la constituyente fue para las editoriales, sobre todo Temis, porque antes nadie tenía la Constitución y en esa época no estaba en la red.
Pero... Mírela ya, todavía la... Alivio que es vieja guardia. Sí. Pues es que pero esa está desactualizada. No, pero es que ¿cómo va a estar desactualizada con Roy Barreras? Si es de ayer está desactualizada. Roy Barreras logra 3 actos legislativos por año. Entonces lo que habría que pensar seriamente es en que reunifiquemos nuevamente la jurisprudencia, que tengamos una sola corte, que es una sola corte de hecho constitucional, tiene una sala especializada, pero todos terminan decidiendo sobre los temas constitucionales. O sea, ¿le parece esa es la reforma imposible? Eso nunca va a pasar ya. Eso sí. No vamos a volver a la Constitución por eso del 86. Debiera haber constituyente, porque no vamos a en el sistema del Congreso actual es imposible. Me tengo que ir a la pausa, ya regresamos. Reforma a la justicia. Seguimos en Zona Franca hablando de la reforma a la justicia que ha presentado el gobierno de Iván Duque, que genera poco entusiasmo dentro de las bancadas opositoras independientes, y no veo mucho entusiasmo dentro de la bancada de gobierno del senador Gaviria. Paloma está preparando un documento que revive un proyecto de reforma nuestra del 14. O sea, la contrarreforma, la reforma del gobierno, o sea, vamos a tener... Pues serían 3 proyectos, sí. ¿Cómo así? Así como lo oye. No quería, pues... Es que el Centro Democrático sigue en la oposición. No, por lo menos Paloma y yo somos muy críticos respecto a esa componenda con las Cortes, salirnos de un proyecto político, de un programa, sobre todo de una realidad, porque es que el país lo que quiere es un sistema judicial muy activo. Pero venga, pues es que ahí yo no entiendo, y es ¿quién va a defender a este gobierno? Porque entonces no lo van a defender obviamente quienes se le oponen ni quienes están en independencia. Sus ministros han mostrado que no tienen un talante político muy audaz para defender al gobierno, especialmente la ministra de Justicia, que ya patinó en todo este tema de la dosis mínima, y la bancada de gobierno con ilustres senadores como usted, parece que tampoco le van a hacer el cuarto. No, a mí lo que me parezca que esté... No va a haber reforma, conclusión. Sí, yo no veo condiciones para hacer una reforma así como está planteada, no. Digamos, es que el eclecticismo en la justicia ya se intentó. De hecho, ¿qué hizo el gobierno del presidente Santos? No fue eso. Intentarlo, eso no da resultado. Pero volver a la Constitución de 1886 tampoco va a ser posible. Pero además al gobierno del presidente Duque le salió peor todavía, digamos, porque intentó hacer el acuerdo, pero a mí al menos lo que me dicen, bueno, no es lo que me dicen, porque ellos públicamente lo han expresado, los mismos magistrados están molestos, entonces intentaron darles gusto, pero no terminaron dándoles gusto. Exacto, pero vea, yo les recuerdo... Es que tenemos un expresidente de la Corte Suprema de Justicia en la cárcel, el señor Ricaurte. Tenemos a un expresidente de la Corte Constitucional suspendido e investigado penalmente por la Corte Suprema de Justicia. Es decir, si no había un buen momento para reformar la justicia, claro, ¿no es ahora? Mire... A nosotros nos llegó un proyecto... necesariamente Oiga, esos actos pero de déjeme corrupción... esto que usted lo vivió porque usted iba a esas reuniones de la Comisión Primera del Senado. Recuerde esto, el último intento de reforma a la justicia llevó, pero con qué soberbia, a dos magistrados. ¿Sabe quiénes fueron? Voceros. Pero qué enjundia y qué elocuencia incluso. Y cómo nos veían como unos ignorantes, el señor Bustos y el señor Barceló. Es que eso no... Mire, esto es el actual presidente de la Corte Suprema de Justicia. Es un asunto al que se debía abocar una constituyente pequeñita, seria, con miembros muy calificados, sin miedo de que los metan a la cárcel, con inmunidades, etcétera, y que entren de lleno en los temas que está pidiendo la opinión. ¿Y cuáles son los temas de la opinión? Una gran justicia eficiente, muy activa en el sentido de que produzca muchos resultados. ¿Sabe cómo llama el Banco Mundial el tema de la justicia? Inclusive es el colmo del pragmatismo. Capacidad de cumplimiento de los contratos. ¿Cómo define a un país si tiene justicia o no? Capacidad de cumplimiento de los contratos. Pero bueno, yo creo que hay temas que faltan, obviamente. Por ejemplo, el tema de los fueros. Aquí en la reforma del gobierno tratan un poco de distinguir entre la competencia jurisdiccional y el control que hace el Congreso frente a los aforados y demás. Tiene que ver con la comisión de acusaciones, con la impunidad que genera la comisión de acusaciones. O sea, ahí no se trabaja realmente bien el tema
de esos fueros que permiten el yo te juzgo, tú me juzgas y obviamente la impunidad frente a altos funcionarios, lo que pasa lo con que la propone es quitarle comisión de una acusaciones. vuelta. El senador, ¿por qué tiene que tener fuero? Claro. Yo por vos Menéndez eso, Menéndez, Bob Menéndez. el gringo. Robert Menéndez. Uno va a ver quién lo está juzgando, un juez de por allá de Massachusetts, yo no sé dónde diablos, un juez equivalente a uno nuestro de circuito. Pero los propios magistrados, en ninguna parte hay por eso, lo que aquí tenemos todos los magistrados, el defensor, Hombre, el procurador. Perú está en una revolución hoy por la corrupción de sus magistrados. Va uno a ver quién lo está juzgando. Lo están juzgando jueces del circuito. Pero incluso, por ejemplo, en Europa, los magistrados de las altas cortes los juzgan los propios magistrados. Pues digamos, si un magistrado de una corte empieza a cometer delitos, pues los demás lo investigan y lo castigan. Y aquí lo que pasa es que creemos que eso es una banda criminal que se tapan entre todos. Y entonces el aquí fuero militar también, el fuero penal militar. Los gobernadores, los generales. El fuero del magistrado tiene que ir a la comisión de acusaciones de la Cámara, que tiene que imputarlo. Después el Senado tiene que votar para quitarle el fuero y después sí puede ser juzgado de nuevo en un tribunal de aforados, digamos que es la Corte Suprema de Justicia. Digamos que en la reforma se avanza un poquito, por ejemplo, que si la Comisión de Acusaciones hace lo que hicimos con el magistrado Pretel, automáticamente queda suspendido. Digamos que elevan a rango constitucional la suspensión automática y obviamente también cuando pasa el caso al Senado, el Senado puede destituir preventivamente. El juicio sigue siendo político y pasa automáticamente a la Corte Suprema para que la Corte Suprema falle. Lo que uno se pregunta es por qué tienen que tener todos esos fueros, ¿no? Y por qué no se tiene que tener. Y por qué a su vez el Congreso juzga a los magistrados y los magistrados son y los congresistas son juzgados por la Corte Suprema. Se neutralizan y hay impunidad. Claro. Tengo que ir a la pausa, si quieres redondea ahí, Alirio. No, es eso. Yo te juzgo, tú me juzgas, entonces pero para decir verdad, sí, a los magistrados hay que protegerlos de alguna manera para proteger su independencia. Yo le menciono dos casos de estas semanitas. Pasó un tema con el expresidente Uribe en relación con su intimidad y le violaron. Que le chuzaron el teléfono. Le chuzaron el teléfono indebidamente, yo estoy de acuerdo, pero la reacción, por ejemplo, del Centro Democrático de pretender un juicio de los magistrados, etcétera, pues eso pone en riesgo la independencia judicial, como la pone en riesgo el hecho de que el fiscal general de la Nación hubiera llegado con una tropa a tomarse la JEP y a tomar archivos de la JEP, que porque unos funcionarios estaban haciendo no sé qué cosa. A los funcionarios judiciales hay que protegerlos para garantizar su independencia. Y déjeme la respuesta suya después de la pausa. ¿Qué independencia necesita un juez de casación? Vamos a la pausa y la respuesta del senador Gaviria. Seguimos en Zona Franca. Reforma a la justicia en el gobierno Duque. Me queda la impresión, después de oírlos a ustedes, que no la habrá, especialmente porque no lo apoyan ni siquiera algunos miembros de la bancada de gobierno. Pero yo voy a hacer, y aquí lo voy a poner de acuerdo con el señor José Luis Barceló, el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Esto es lo que él dice acerca de la reforma y de sus carencias. La reforma es gradual y según la categoría. En este momento se está manejando una reforma constitucional donde se dejan en claro unos aspectos, obviamente, de las altas cortes, del funcionamiento de las mismas, y donde se abre de pronto camino para lo que sería el acceso a la justicia del común de los ciudadanos. ¿Qué es lo que viene después? Las reformas, los cambios y los ajustes de las leyes, empezando por la ley estatutaria, los ajustes del Código Penal, los ajustes de pronto de la legislación civil y laboral. Es ahí, en mi opinión, el escenario y el punto neurálgico que tocaría las necesidades, la solución de las necesidades del usuario. Ahí está la solución, en lo bajito, en lo que no toca esta reforma, que es una reforma constitucional. Ahí, y entiendo, es como carreta, para dónde van ustedes. Es lo que está diciendo, no nos toquen arriba, que lo que necesitan es tocar abajo. Yo creo que es todo el conjunto, es un tema mucho más estructural. Ellos no dejan tocar nada de lo que sean sus prebendas, sus derechos electorales. Pero como ellos son unos tipos muy dedicados, trabajadores, tienen una carga muy grande. Trabajan 3.8 días por semana por la ley. Eso es una... ¿Cómo así? Sí, porque hay un decreto del 78
que establece que ellos pueden sacar 5 días laborables de vacancia por mes y súmelos. Y eso da... Bueno, pero eso es más que lo que trabajan los senadores, ¿o no? Yo pienso que sí. Sí. Pero es que los senadores no tenemos función judicial. Se necesita, afortunadamente, se necesita obviamente una reforma estructural a la justicia, hay que concertarla, hay que avanzar en eso. Yo sí creo que estos proyectos podrían ser la cuota inicial de un proceso para hacer una reforma que sea seria. Finalmente lo que necesitamos es que los ciudadanos tengan acceso a la justicia, que los graves crímenes se investiguen. Es decir, cuando en Colombia apenas un 2.5% de todos los delitos llegan a juicio o se investigan claramente, etcétera, pues ahí tenemos una crisis. Indudablemente hay que buscar mecanismos. No necesariamente todo pasa por reformas constitucionales, también hay que ver el problema humano, las redes de corrupción que pueden haber al interior del Poder Judicial, etcétera. Pero también hay que tener cuidado de respetar la independencia del Poder Judicial. En la reforma del gobierno al final habían unas normas que tienen que ver con presupuesto, con autonomía presupuestal, con plan de desarrollo, etcétera, que puede ser interesante. Usted recuerda el artículo primero de la reforma que propuso el Cambio Radical, que es respecto a la unificación, al respeto a la jurisprudencia. Sí, el precedente que llama. El precedente, yo creo que ese, por ejemplo, ese solo asuntico es tan crucial que puede revolucionar. Héctor, cierre, se me acaba el tiempo. Pero no hacer selectiva la casación y otros temas es que yo creo que me parecen peligrosos. Una parte de la reforma de la justicia que había que hacerla legalmente, la mayor parte ya se hizo, y se hizo paradójicamente cuando no había Ministerio de Justicia. Usted recuerda que fusionaron el Ministerio de Justicia con el Ministerio del Interior. El ministro era Germán Vargas y él hizo aprobar un nuevo código de procedimiento, Código General del Proceso se llama, y hizo aprobar un nuevo código contencioso administrativo, hizo aprobar una nueva ley de arbitramiento. En esos dos, especialmente en el Código Contencioso y en el Código General del Proceso, se adoptaron unas normas importantes para descongestionar la justicia y no se ha podido poner a funcionar porque no le ponen plata, porque buena parte de los temas son orales y entonces hay que tener salas de audiencia y no hay salas de audiencia, pues si no hay ascensor para subir al piso 17 en Cali. Señores, muchas gracias. Se cierra el Poder Judicial, 2 meses lleva cerrado. Me voy, muchas gracias a ustedes, nos vemos mañana con más periodismo, con más debate, con más opinión. Chao.